de poder ser amigos de Dios y qué podría estar de nuestro lado para poder desarrollar y cultivar esa amistad con Dios. Luego la semana pasada Adolfo nos estuvo platicando ya de algunos, vamos a decir, principios del reino. Habló del amor, habló del perdón, habló de algunos valores del reino y muy valioso nos compartió algunas experiencias personales que siempre son enriquecedoras, ¿no? Yo, pues lo que me doy cuenta es que la mayoría de nosotros o tenemos un negocio, somos empresarios, o trabajamos en algún lugar y somos gente que busca crecer su familia y busca gente que quiere estar cerca de Dios, y sin duda cuando gente como Adolfo, que tienen el privilegio de ser abuelos, te platican un poquito la experiencia de haber caminado con el Señor ya varios años, pues a mí me parece súper enriquecedor. Y gracias, Adolfo, porque como que anima mucho a las generaciones de abajo, ¿no? Y a vernos un día así, ¿no? De abuelos felices enseñando a nuestros, con los retos que eso tenga también, pero es muy padre. Y bueno, hoy toca el tema de la integridad, vamos a dar un breve vistazo, a porque es el reino de los cielos en mí y digamos su tema integridad, ¿no? Entonces, vamos a dar un muy breve vistazo, porque el tema da para muchísimo del reino de los cielos. Si uno pone reino de Dios o reino de los cielos en la Biblia, vienen muchas citas, en especial en los evangelios en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces es un vistazo así leve, pero con el propósito que buscamos nos va a ayudar mucho. Antes de empezar a ver algunas citas, quisiera como recordar algo que creo que todos estamos conscientes. El reino de los cielos, cuando Jesús empieza a hablar del reino de los cielos y que se acerca, podríamos poner como dos grandes, yo les propongo que tengamos en mente dos grandes objetivos, que se los puede uno leer conforme estudia uno los evangelios: la salvación y una vida plena y abundante, ¿no? O sea, son dos grandes objetivos, no se dicen que son los únicos, no son, nada más, ahí hay dos grandes objetivos bien importantes. O sea, ¿qué vino Jesús y cuál es todo este asunto de la venida, de la crucifixión, de la resurrección, de creer, del arrepentimiento? Dos grandes cosas del reino de los cielos como objetivos, ¿no? La salvación de las personas y el tener una vida plena y abundante, ¿no? Como dice Jesús, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, pero yo he venido a que tengan una vida plena y abundante. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuatro citas sobre el reino de Dios. ¿Me pasan la primera ahí? Dice, hablando de Dios, dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención, el perdón de pecados. Si lo meditamos un poquito, ¿no? Él nos libró del dominio de la oscuridad. Estamos hablando del reino. Entonces dice, nos trasladó al reino. Entonces lo que parece es que antes de estar en el reino de Jesús, no es que estés en ningún lado, estás en otro reino, ¿no? Dice, te libró del dominio, ¿no? Como si estuvieras en otro lugar. Y dominio no es algo padre, porque dominio es algo que te tiene atrapado. Dominio es alguien que domina sobre ti, ¿no? Te libró del dominio de la oscuridad. Y bueno, hemos ahí ojeado la Biblia y nos damos cuenta que la oscuridad tiene frutos, ¿no? La vida del mal tiene frutos, pues no padres, ¿no? De ansiedad, de enfermedad, de escasez, de depresión, de muerte en sí misma, de situaciones de vacío, de situaciones de esclavitud a hábitos incorrectos o inclusive hábitos vicios, ¿no? Es decir, yo creo que todos hemos convivido con algún alcohólico o algún drogadicto cercano, y la verdad, ya cuando estás cerca de una persona así, pues es muy penoso. Es penoso porque los ves que verdaderamente están esclavos de aquella situación, ¿no? Entonces, ese es ese reino, ese dominio, ¿no? Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En una palabra, yo podría decir, o si me permiten, ese dominio de la oscuridad tiene que ver con la esclavitud, con que no puedas caminar en libertad, porque no puedas disfrutar de la verdadera libertad, ¿no? Como dice Jesús cuando hablaba con los judíos: bueno, ya les platiqué, ya les dije esto y el otro,
digo, si ustedes se acercan a mí y guardan mis mandamientos, entonces serán mis discípulos. Y si guardan lo que les he enseñado, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿no? Y la verdad los hará libres. Hay palabras que me parece que en los labios, en la boca de Jesús, cuando habla de vida o cuando habla de libertad, pues nosotros nos imaginamos algo, ¿no? Estoy libre, pues a lo mejor estaba en la cárcel y ahora estoy libre, ¿no? Ahora, cuando Jesús habla de libertad, es libertad, es plenitud, es una mente que no tiene límites para soñar, es un corazón que no tiene límite para amar, es plenitud en todo lo que haces, es poderte gozar en el otro, es poder salir de tu egoísmo y disfrutar el bien del otro. Es una libertad que no está tan fácil de concebir en nuestra cabeza, porque nosotros tenemos asociada la palabra libertad a algo así como acabo de decir. Lo mismo que la vida, ¿no? Decíamos, cuando Jesús dice, vengo a traerles vida y vida en abundancia, la otra vez que platicábamos hace 15 días, veíamos, bueno, si uno ha tenido la oportunidad de ir a las montañas o a los mares o de bucear o de subir a los cielos en algún deporte o en algún viaje, verdaderamente ves la vida, ¿no? No sé si a alguien le guste bucear y se haya metido a los corales, por ejemplo, ¿no? A la desnorqueleada y ver los corales y los colores y los peces y vida, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay palabras que mencionadas en la palabra de Dios, vamos a decirlo así, en la boca de Jesús, cobran una potencia increíble, ¿no? Y creo que una de esas es vida y la otra es libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, increíblemente libre. Y ahorita vamos a retomar un poquito esa parte. Bueno, entonces digamos, el reino, en resumen, esta cita tiene que ver con que puedes salir de la esclavitud y entrar al reino de Jesús, que tiene que ver con vida. ¿Verdad que sí, por favor? Bueno, otra del reino dice, se ha cumplido el tiempo, ¿no? Decía Jesús, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Muchas veces vemos en el Evangelio esta frase, ¿no? Que Jesús decía, el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado, está cerca, arrepiéntanse, ¿no? Entonces, así, otra vez un vistazo rápido, pues ¿cómo puedo entrar yo a ese reino? Pues hay ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es arrepiéntate. Si nos acordamos, creo que una definición sencilla de arrepentirse sería, si yo voy caminando para este lado y me arrepiento, pues ahora camino para el otro lado, ¿no? Entonces, arrepentirse es como cambiar el sentido. Obviamente está puesto en el contexto de algo que está mal, ¿no? Yo mentía, entonces ya dejé de mentir, me arrepentí y ahora digo la verdad. Y yo robaba, y ahora ya dejé de robar, ¿no? Entonces, el reino de los cielos tiene un camino para que entres, o sea, no nomás puede llegar así como si fueras a ver a la reina y dice, bueno, a la reina Isabel no, porque te espantarías si la ves, pero al rey, ¿no? Tendrías que ir con adecuado, ¿no? Entonces, para tú entrar al reino de Dios también tienes que ir adecuado, y eso es el arrepentirse, ¿no? Bueno, la que sigue, Samuel, por favor. Perdón, antes de pasar, sí, le regreses. Entonces dice, el reino de los cielos está cerca, o sea que parece que antes no estaba tan cerca, ¿no? O sea, una de las cosas increíbles de vivir en este tiempo después de Jesucristo es que el reino de los cielos está a la mano, está disponible, está ahí para ti y para mí, ¿no? Y para todos los que podamos compartirles, ¿no? Entonces, el reino de los cielos está cerca. Y también cuando dice arrepentirse, pues muchos de nosotros hemos oído eso muchas veces, ¿no? No es la primera vez que oímos la palabra arrepiéntete, y a lo mejor dices, pues yo ya me arrepentí. Bueno, hoy también tiene que ver la palabra integridad. Integridad es completo, algo que es completo. Y a lo mejor es una buena pregunta, ¿nos faltará alguna área de nuestra vida de arrepentirnos? O sea, realmente nuestra forma de hablar, de socializar, de llevar nuestros matrimonios, la educación de nuestros hijos, nuestras amistades, nuestra vida social, nuestra vida de entretenimiento, nuestras finanzas, ¿realmente están completas en ese sentido de reino? ¿O hay alguna oportunidad de arrepentimiento? Yo lo vería así como una oportunidad, porque el reino de los cielos está más padre que el otro, que el dominio de las tinieblas. Entonces, si hay algún área de nuestra vida
que no esté totalmente rendida, pues sencillo, arrepintamos. Tenía un amigo que me decía, vale, es que yo creo que yo departamentalizo mi vida. O sea, soy uno en la empresa y otro de papá y otro de esposo y a la iglesia otro. O sea, como que tengo departamentos, ¿no? Entonces, en algunos departamentos invito a Dios, en otros no. En otros le digo, aquí yo me manejo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo a lo mejor en la parte de mi familia invito mucho a Dios, pero en la parte de mi empresa le digo, mira, Señor, aquí el que tiene experiencia soy yo. Ahorita nos vemos el domingo, ¿no? Entonces, yo creo que una vida plena de reino tiene que ver con poder rendir o disfrutar todas las áreas de nuestra vida dentro del reino de los cielos. Ahora sí, la que sigue, ¿qué área de tu vida aún caminas lejos del reino de los cielos? ¿Hay alguna área de tu vida? Porque es una oportunidad, Padre, para que esa área también entre en tus sentimientos, no sé, alguna vez les platicaba un área que para mí de repente es difícil, es lo digo con respeto y con cariño porque quiero a mis hermanas, pero a veces no me es fácil relacionarme con ellas, no me es fácil, tienen diferentes formas de pensar y las quiero mucho, ¿no? Pero y de repente pues se me sale la carne, ¿no? Y órale, y digo, bueno, no, espérate, eso no está bien. O sea, te quiero compartir que yo creo que todos tenemos, si somos humildes, pues alguna área en que quizás estaría padre que el reino de los cielos fuera más expreso ahí y vivir con más integridad en ese sentido. Después la que sigue, Samuel, por favor. La que sigue, no, esa no es. Es Romanos. Dice Romanos 14, el reino de Dios no consiste en lo que se come o en lo que se bebe. ¿A alguien aquí le gusta comer y beber? Aparte de algo. No, pues a todos. O sea, esta es palabra de Dios. O sea, es decir, no importa qué época le hablaran, pues a toda la humanidad le ha gustado comer y beber, ¿no? Entonces, dice, el reino de Dios no consiste en lo que comes o en lo que bebes. O sea, vamos a hablar de algo bueno, vamos a hablar de una buena comida, una buena bebida. Dice, pues esto es otra cosa. Dice, consiste en una vida recta, alegre y pacífica que procede del Espíritu Santo. Ahora te invito a que me permitan como darle una connotación. ¿Ustedes creen que comer y beber es bueno? Pues yo tengo algo mejor. Ahora, yo soy Dios y yo les di la comida y la capacidad, el sentido del gusto y de disfrutar. Qué bueno que disfruten la comida y la bebida, pero tengo algo mejor. El reino de Dios es superior, tiene valores y frutos y placeres, por así llamarlo, eternos. Entonces, si tú crees que unos segundos de degustar un buen platillo o una buena bebida, y si además tienes una buena compañía, es bonito, porque una buena comida muestra también una buena compañía, ¿no? Entonces, si creen que esto es bueno, pues yo tengo algo mucho mejor, algo increíble, algo que te va a llenar de vida, algo que te va a satisfacer. Así como decíamos, como el dominio de la oscuridad te deja un vacío, te deja un sinsentido, te deja un sinsabor, y de ahí viene todo lo que hablamos de la depresión y todas las cosas feas, ¿no? Y acá te dice, oye, ¿tú crees que comer y beber está padre? Pues tengo algo increíblemente mejor, ¿no? Consiste en una vida recta, alegre, pacífica, que procede del Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas muy bonitas de estudiar la palabra es que en el mundo, pues, las cosas agradables del mundo son muy tangibles, ¿no? Un viaje muy padre, o una casa muy bonita, o no sé, una experiencia padre, ¿no? Está bien, pero cuando estudiamos la palabra dices, eso está bien, pero hay cosas mejores, hay valores superiores, la rectitud, la honestidad, la libertad, la alegría, el corazón verdaderamente íntegro. Son valores más allá que hasta que uno no se detiene un poco y hace un alto en el camino, dices, voy a disfrutar todo lo que pueda disfrutar la vida por afuera, pero lo que verdaderamente hace la diferencia son estas cosas. Entonces, consiste el reino de Dios en una vida recta, alegre, pacífica, y hay muchas citas al respecto. Nada más me gustó esta que decía cómo hacer, si comer y beber es padre, pues esto está mucho más padre, ¿no? Y como dice, por tanto, oigan, el reino de Dios se parece a un hombre que iba caminando, encontró un tesoro,
lo volvió a enterrar y corrió, vendió todo para comprar el terreno donde estaba el tesoro y quedarse con él. O era equivalente, lo compara con el que vendía perlas, ¿no? Que vendía muchas perlas, de repente encuentra la perla más maravillosa y dice, va y corre y vende todo para comprar la mejor perla. O sea, como diciendo, es que vale la pena que dejes todo por el reino, vale la pena. Yo me imagino como Jesús tratando de todas estas parábolas, todos estos ejemplos, tratando de dar ejemplo para que entendiéramos, no solamente los de la época, sino sabiendo que lo íbamos a leer por miles de años después. Dice, ahora sí que agarre la onda, sí está padre lo que ven y lo que viven, pero el reino de los cielos está increíble, está padrísimo, es lo que verdaderamente los va a hacer sentir vivos, los va a hacer decir que tu existencia tiene sentido. Bueno, la que sigue ahora sí. Esta está un poco dura, sí, pero está muy padre. Es Corintios 6, 9 al 11, pero ahorita les voy a explicar. Porque dice, no sabéis, está larga, pero van a ver, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea que puedes no entrar, pues. O sea, sí, de pronto puedes no entrar. Dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta aquí termina el versículo 10. Entonces ahí está perfecto para agarrar la Biblia y irnos con todos los adúlteros, borrachos, homosexuales, idólatras y órale, ¿no? No te vas a ir al reino de Dios. Pero el 11 está interesante. Y esto erais alguno de vosotros, ¿no? O sea que, mi Richard, éramos inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros. O sea, ya cambia, ¿no? ¿Cómo que le voy a dar si yo era de esos? Y esto eran algunos de vosotros, pero fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. O sea, nadie estamos aquí porque somos íntegros, intachables, puros y completos. Estamos aquí porque más bien éramos de la lista de arriba. Identifícate, ahí te la dejo. Inmoral, idólatra, adúltero, afeminado, homosexual, ladrón, avaro, borracho, difamador, estafador, o todas las de arriba, ¿no? Sí, o sea, yo era todas las de arriba. Y entonces tú dices, bueno, integridad en el reino de Dios. Pues si se trata de ser puro e inmaculado, pues nadie de los que podemos entrar al reino cabemos ahí. Pero ¿qué tal ser íntegro en el concepto de este reino? En el concepto de un reino donde tú quizás la regaste de la manera más espantosa, pero alguien te tendió la mano y te dijo, no te preocupes, yo así te quiero, yo te voy a lavar, te voy a limpiar, te voy a levantar, te voy a cuidar. ¿Y cuánto hace falta esta integridad del reino en el mundo de hoy? En la empresa, hace como 3 semanas, una chica joven que trabaja con nosotros se ausentó por 2 o 3 semanas. Entonces fui a ver qué pasaba, ya llegó ella de regreso. Total, no sabe el cuento largo, me dijo que había abortado. Y primero, pero nos fue diciendo como, es que estoy embarazada, qué bueno. No, pero es que aborté, ay, qué malo. Pero no te preocupes. Y luego, total, nos dimos cuenta, pues, que ella se había provocado el aborto. ¿Por qué estoy platicando esto? Porque es muy fácil discutir si eres pro aborto o no, y decir y opinar, pero cuando tienes una chica jovencita, toda sacada de onda, sin saber qué hacer, con el corazón hecho pedazos, que fue a tomar una decisión por 1000 cosas que ni nos imaginamos, yo creo que lo último que necesitan es un juicio que llegue y las condene. No, para nada estoy en favor del aborto, me parece terrible, pero lo que quiero decir es que el reino de Dios, pues así éramos muchos, pero alguien tuvo misericordia, bondad, alguien tuvo, pues eso, misericordia, no encuentro otra palabra. Alguien dijo, no le hace, así de cochino como vienes y así
con todas esas barbaridades que hiciste y todas esas perversidades sexuales y las borracheras y los vicios, con todo y todo yo te quiero, te limpio, no importa lo que hayas hecho. Entonces, creo que aquí el llamado de integridad es más a la esencia misma del reino. Es lo que está esperando, como dice, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Que la gente que está en gran necesidad, como un día estuvimos nosotros, pues alguien le pueda tender la mano y le diga, oye, te ayudo, en lugar de juzgar. Y bueno, lo que estuvo mal, ¿no? Y casi, como dicen, en el pecado lleva la penitencia. Casi no necesitas yo ni echarle más. Lo que necesitas es una mano para salir de ahí. Bueno, la que sigue, segundo. Bueno, y esta frase, esta cita, ahí es Mateo 5:20, está en Mateo, donde está el Sermón del Monte. Y entonces está Jesús ahí en el monte, y bienaventurados y todo esto. Y terminando las bienaventuranzas, dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y suena durita la frase, ¿no? Si vuestra justicia, porque de ahí se arranca diciendo, en el pasado decían que no adulteren, yo le digo que ni siquiera con su mente y todas esas cosas, ¿no? Entonces, él dice, a ver, si vuestra justicia, la palabra justicia muchas veces se traduce como rectitud, como integridad. O sea, si tu rectitud, si tu integridad no supera la de los fariseos, que nada más estaban cerrados en observar 613 leyes y ver cómo caramba la cumplían, y inventaron su, ¿cómo se llama? El talud, ¿no? Para que fuera, que era una equivalencia, o sea, era lo que interpretaban las leyes y era como el doble de gordo de las leyes. O sea, nada más estaban enfocados en ver cómo cubrían todas esas leyes. Dice, oye, dice Jesús, espérese. Si vuestra rectitud, si tu integridad, tu rectitud no supera la de estos cuates que nomás están afanados viendo a ver en qué te equivocas, pero su corazón en nada ha cambiado, no vas a poder entrar al reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos, en otras palabras, tiene que ver con la integridad en tu cambio de corazón. ¿Qué tanto eres, como dicen los jóvenes, la neta? ¿Qué tanto tu corazón es transparente? Tus motivaciones son transparentes, claras delante del Señor. Engañoso es el corazón de uno más que todas las cosas, ¿no? de cada uno de nosotros. Porque el corazón tiene motivaciones ahí enredadas, ¿no? Por eso necesitamos de Dios. Entonces, la integridad, dice que tu integridad no sea de la apariencia de guardar un chorro de leyes, que tu integridad sea un cambio de corazón. Y ahí empieza a explicar. A ustedes escucharon que a los adúlteros los mataron. Yo les digo que aún al que desea a una mujer ajena. Y ustedes escucharon que al homicida lo mataron. Yo les digo que está mal aún el que le dice tonto a su hermano, ¿no? Y ustedes le dijeron que diente por diente, que ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo que a sus enemigos los perdonen y los bendigan y les hagan el bien. Y entonces, pero si lo vemos como ley, pone la vara altísima. Si lo vemos como un cambio de corazón, las cosas se ven diferentes. O sea, a ver, dice, si no le digas ni siquiera tonto a tu hermano, y no te olvides del que se te cerró y le recordaste a su mamá, o sea, de la familia. ¿Cuántas veces nos decimos cosas fuertes? Nunca por haber criticado a alguien. Te aseguro que si tú piensas, nunca que tú hayas criticado a alguien o le hayas hecho una queja, le hayas dicho, estás mal en esto y en esto, aquella persona cambió. O sea, la queja y la agresión el sarcasmo hieren la preciosa alma de las personas y la usamos para arriba y para abajo. Entonces, si entiendes el sentido, no es de que, no, si le dices tonto, pues eres peor que el que mataba. El tema no es ese. El tema es que entiendas que si tu corazón le das oportunidad de cambiar, que si de veras dices, oye, es que lejos de hacer el mal, le quiero hacer bien, como decía Inés hace rato, ¿por qué no en las familias mejor nos edificamos, nos echamos porras? Oye, ya si no encuentras nada, dices, oye papá, pues qué bien te peinaste hoy. A lo mejor no encontraste nada, ¿por qué echarle porras? Dile algo, ¿no? Oye, hijo, o sea, ¿por qué? El tema es
como Jesús decía, más allá de que los fariseos guardaban toda la ley, yo les digo que su integridad, su rectitud, su justicia sea de corazón, para que verdaderamente el reino de Dios esté presente en ustedes. Ahora sí, por aquí. Por eso, le regreso antes de eso. Finalmente, en Mateo 6:33, que no la tenemos, es cuando le están preguntando, oye, que la comida y que la bebida, y que vamos a hacer dice, no se preocupen por eso, no se preocupen por eso, eso va a venir por añadidura. Busquen primero el reino de Dios, que tenía que ver con todo lo que viene ahí en el Sermón del Monte, ¿no? Y perdona y ayuda y camina 2 millas con el que te pida una y pon tu otra mejilla, etcétera, etcétera. Dice, oigan, es que ustedes están muy preocupados por qué van a comer y qué van a beber, cuando yo les digo, pero el reino de los cielos está mejor. Esas cosas su Padre sabe que las necesitan y se las va a dar. Pero ocúpense mejor en buscar el reino de Dios y su justicia, su rectitud, su integridad. Busca primero el reino de Dios en tu corazón. No es una cosa de que si lavaste, si cocinaste al cabrito en la leche de su mamá o no. No es una cosa si combinas lácteos con carne o no, o si tomas verduras tal día de la semana. Es una cosa del corazón. El reino de Dios, el reino de los cielos, la integridad tiene que ver con... Es una decisión profunda, íntima, muy de adentro. No es una apariencia. La integridad es lo más profundo que hay en ti. Es lo que relaciona tus convicciones verdaderas con tu actuar diario. Esa es tu integridad, y nadie más que tú y yo la conocemos, cada quien. Es algo profundo. Por eso, como cuando las convicciones son firmes pero no se viven, pues no hay integridad, no está completo aquello. Pero cuando las convicciones son firmes y las vivimos, está la plenitud de la integridad y está el reino de los cielos. Bueno, también la integridad es un tema intencional, ¿no? Pues tal persona es muy íntegra, como si hubiera nacido íntegra. O sea, más bien todos nacimos corrompidos, corruptos, ¿no? O sea, torcidos, con partes que nos faltan. Y es una decisión, es intencional. O sea, uno no es íntegro. Hombre, hay ambientes que favorecen y ambientes que desfavorecen, pero la integridad es algo que se cultiva y empieza por determinártelo, por ser intencional en el tema de la integridad. Y creo que en este tiempo, no solamente si decidimos por la integridad vamos a disfrutar de vidas padrísimas, sino verdaderamente vamos a ver una luz en medio de un mundo que se desquebraja sin saber para dónde. Cómo llevar la relación de los muchachos, cómo todo el tema de la sexualidad, todo el tema de la drogadicción, todo el tema de la corrupción en los negocios. O sea, verdaderamente más que nunca la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. O sea, que los que hemos tenido la oportunidad de conocer a Jesús vivamos vidas tales que, como decíamos cuando Abraham, ¿no? Que se te nota. Que llegaron sus vecinos y le dijeron, oye, es que vemos que Dios está contigo, ¿no? Qué padre eso, ¿no? Que tus proveedores, que tus clientes, que tus vecinos digan, oye, es que vemos que Dios está contigo, compárteme. Pero no porque le estás dando bibliazos todo el día, porque le estás dando amor, porque le ayudas, porque estás ahí, pues, porque eres íntegro. Bueno, y para terminar, una pequeña reflexión. ¿Por qué si la integridad nos llevara a un reino que es mejor que la comida y la bebida, digamos que lo mundano, por qué la dejaríamos? ¿Por qué no la buscaríamos más? ¿Por qué no la procuraríamos con más fuerza? ¿O por qué de repente inclusive seríamos como medio laxos con ella? Yo creo que por varias razones, y es una opinión personal. Una, por la inercia, o sea, porque estamos alrededor de un mundo pues que muchas veces va a lo contrario, a algo íntegro en el sentido de rectitud, ¿no? Entonces, pues estás en medio de todo, pues ahí decides junto con ellos, ¿no? Dos, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ¿no?
Entonces, pues ¿cómo alimentamos el espíritu? Pues en la familia tenemos la costumbre de buscar hacer un devocional, aunque sea cortito, juntos y reflexionar un poco, pues porque todavía nuestros hijos viven con nosotros y hay esa oportunidad. O sea, leer, orar, o venir el domingo, o escuchar una prédica cuando vas en el coche, o algo que te levante tu espíritu, porque si no, pues tu carne se va, ¿no? Y entonces empiezas a hacer un poquito laxo con el tema de la integridad, de la rectitud, ¿no? Ahora, si lo piensas dos veces, pues la única razón para escoger A en lugar de B es porque consideras que A está mejor, ¿no? Es como decía Inés, es como Adán y Eva. Dios vino y me dijo que con él, que vida eterna, y que padrísimo, y que todo. Y luego viene la serpiente y dice, no hombre, no te creas. O sea, eso no es cierto. ¿Quieres verdaderamente vida? Pues cómete la manzana. No hombre, ¿cómo crees? Vas a ser igual a él. O sea, es una mentira, es un engaño, pero sigue funcionando. Entonces, ellos consideraron que B era mejor que A, ¿no? Dios les dijo, opción A, síguele acá y vas a tener una vida padrísima. Opción B, llega la Biblia y le dice, no hombre, no le hagas caso, la onda es esta, cómete la manzana. Entonces, yo creo que ese principio es el que, de manera inconsciente, decidimos. O sea, ¿por qué voy a dejar de ser íntegro? Bueno, pues porque la opción B puede ser mejor. Hacer mi voluntad, vengarme, guardar la ofensa, no perdonar, ceder un poco al placer temporal, guardar rencor, ayudarte a ti, no ayudar a los otros. Al final de cuentas, yo creo que es un tema de incredulidad. O sea, igual que Adán y Eva, o sea, no le voy a creer a Dios, le voy a creer a la serpiente, ¿no? Igual, oye, no le voy a creer a la palabra de Dios que dice que si yo me comporto de una manera íntegra, me va a ir bien y además la eternidad y la salvación, no, pero acá me va a pasar bien padre. O sea, al final, ¿a quién le crees más? Y eso te hace decidir. Y eso tiene que ver con la integridad. Porque si tu integridad y tu rectitud son firmes, pues no importa que se vea un poco atractivo, vas a optar para acá. Y no es fácil, no es fácil. Bueno, finalmente, la que sigue es como, encontré este proverbio que dice: la integridad de los rectos los guiará y la perversidad de los traidores los destruirá. Yo creo que la palabra traidor es fuerte, ¿no? Y sin embargo, pues tú te puedes traicionar a ti mismo. Si evidentemente estamos en este salón porque tenemos ganas de conocer más de Dios y vivir una vida mejor y todo esto, ¿no? Y cada vez que dejamos la integridad por un lado, de alguna manera estamos traicionándonos a nosotros mismos y lo que nosotros hemos optado como mejor para nuestra vida. Y finalmente, pues cierro otra vez con la cita de: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, en el sentido más positivo de esa cita. O sea, arrepentirse es una puerta a un lugar increíble, ¿no? El reino de los cielos. Y no importa si nuestra falla es grande o pequeña, si buscamos este nivel superior de integridad, este nivel de plenitud, que no lo digo en un sentido egoísta, en un sentido de la falta que hace alrededor de nosotros que podamos vivir vidas de esta manera y que ayuden a tantos que quizás le están pasando mal, ¿no? Bueno, pues ese es el mensaje de hoy. Si gustan ponerse de pie, vamos a darle gracias a Dios.